Buenos días chicos, mucho gusto. Mi nombre es Aris Concepción y voy a explicar para ustedes el tema número 4 de su temario trimestral de español, la comprensión lectora, que tiene como objetivo que ustedes puedan desarrollar esas habilidades necesarias para poder leer correctamente. La comprensión lectora. Cuando hablamos de comprensión, viene del verbo comprender, que es llevar un análisis más profundo de lo que estamos hablando. En este caso, la comprensión lectora es todo un proceso. Apenas crecemos y vamos a la escuela, empezamos a aprender todas las palabras, los significados necesarios para que cuando nos enfrentemos a una lectura podamos hacerlo de la mejor manera y que nuestro cerebro pueda captar toda la información necesaria. En el proceso tenemos que desarrollar ciertas habilidades y estas habilidades son las siguientes. Predicción. Sé que les ha pasado en algún momento que están leyendo y en eso ustedes pueden percibir cuál puede ser el final. Podemos predecir qué continuará incluso en la lectura. Esa es una de nuestras habilidades. Tenemos la segunda habilidad, que es el análisis. Podemos no solo centrarnos en lo que nos está diciendo la lectura, sino que podemos inferir algunos otros contenidos que son relacionados con este hecho que estamos viendo o con algunos hechos cotidianos de nuestra vida. Tenemos también la paráfrasis. ¿Quién no ha dicho alguna vez un resumen de una película o de un texto que haya leído? Creo que casi todos lo hemos hecho. Significa que podemos parafrasear, decir en nuestras propias palabras lo que acabamos de leer. Y por último, conclusión. Cuando hemos leído algo, es necesario llegar a unas conclusiones. Podemos concluir que el texto fue bueno, que fue interesante, que nos sirvió para la vida o simplemente que no aportó nada a nuestro conocimiento. Para hablar de las prelecturas, traje este libro, que se titula Desmond II, objetor de conciencia. Como bien saben, algunos quizás fueron al cine a observar la película hecha por Mel Gibson acerca de este famoso objetor de conciencia que era el Adventista del séptimo día. Ahora bien, cuando hablamos de prelectura, ¿a qué nos referimos? Cuando topamos a un libro como este, es necesario que podamos ver toda la información que posee. Desde cuál es su título, quién la escribe, de dónde se origina. También vamos a la parte de adentro del libro, podemos observar cuál es la casa que lo publica, dedicatoria, en este caso hay una aquí. También podemos observar algunos relatos e ilustraciones. No solo está la historia del personaje, sino algunos datos curiosos que es necesario que observemos. Quizás no todas las obras cuentan con todas las informaciones que quizás este libro autobiográfico puede tener. Por último, también tienen que tener en cuenta que existe el prólogo y dentro incluso del mismo libro pueden existir notas con ilustraciones que nos ayudan a entender más el personaje del cual estamos teniendo una lectura en ese libro. Cuando hablamos de comprensión lectora tenemos que tener en cuenta tres procesos importantísimos. El primero es la conectividad. Conectividad viene de conectarse, de hacer en nuestra mente conexiones. Es importante también que tengamos en cuenta de que no podemos estar entretenidos en otras cosas cuando nos enfrentamos a una lectura. ¿Por qué? Porque esta, al momento de realizarse, necesita toda nuestra atención. Pues debemos llevar un hilo de pensamiento continuo, es decir, no podemos divagar. Si en un momento yo me perdí en la lectura, debo volver a leer para nuevamente retroalimentar mi cerebro con la información. Recuerden que siempre hay un tema y de ese tema se desprenden todas las demás ideas. Ahora tenemos también la coherencia. La coherencia está relacionada con la semántica y la semántica es la ciencia que se encarga de ver los significados entre sí que tiene cada palabra. Pero no podemos dejar por fuera la cohesión. La cohesión es la relación entre las palabras, investigada por la ciencia llamada la sintaxis. Dentro de nuestro proceso cerebral, todos estos elementos se están uniendo para que yo pueda tener una lectura comprensiva. No es leer por leer, ya que la lectura comprensiva es un poco más compleja que cualquier relato. A continuación vamos a ver los niveles de la comprensión lectora. Primero tenemos el nivel literal. Es cuando nos enfrentamos al texto y leemos simplemente para extraer una información importante, exclusiva, tan literal como lo presenta el texto, sin ningún tipo de análisis. Luego tenemos la representativa. ¿Por qué es representativa? Porque yo voy a seleccionar lo que a mí me importa, lo que a mí me interesó, lo que es valioso y aporta conocimiento. Seguimos con la inferencial. Inferencias, o sea, donde yo puedo hacer un resumen, donde yo puedo sacar una idea. Esto
esto es una inferencia, puedo ver una hipótesis de ese tema. Allí me estoy completando otro proceso más de la comprensión lectora, un nivel. Ahora vamos con el nivel crítico. Cuando ustedes están enfrentándose a la lectura, es necesario que puedan sacar sus propias conclusiones. Es decir, si el autor está enviándome múltiples mensajes, yo debo captar el mensaje que a mí me interesa y puedo emitir un juicio. Puedo tener un pensamiento crítico si estoy a favor o estoy en contra de lo que él está presentando en su hipótesis. Tenemos el aspecto emocional. En este nivel es cuando nos vinculamos con el personaje. Cuando las emociones están a flor de piel, es necesario que podamos entender que cuando estamos tan sumergidos dentro de una lectura comprensiva, nuestro cerebro se trasladó al hecho, al lugar, al instante, al escenario y estás viviendo en carne propia lo que ese personaje está experimentando. Y por último tenemos el nivel creador. Luego de haber leído cualquier texto que nos haya gustado, lo más probable es que usted haya quedado con el interés de aprender, con el interés de también generar sus propias ideas. Y es posible que alguno de ustedes haya estado interesado tal vez en también escribir un texto relacionado, parecido o con ideas muy frescas sobre lo que ya leyeron. Después de haber analizado y comprendido en qué consiste la comprensión lectora, ahora vamos a nuestras asignaciones. Ustedes van a leer diariamente su Biblia y en la Biblia van a encontrar algunos textos específicos que fueron señalados en la plataforma Educaline, en donde ustedes deben hacer un análisis. Deben entender qué quiere decirles el lector y pueden emitir un juicio crítico. Y por último tendremos un foro sobre la importancia de la lectura en el cual deben opinar y dejar sus comentarios. El foro va a estar en línea en la plataforma de Educaline. Espero que cualquier consulta me la puedan hacer llegar. Estamos para servirles. Muchas gracias por su atención.